Qué episodio el que tenemos hoy. Tremenda historia la que vamos a descubrir en esta tarde. Permítame dar lectura a la palabra del Señor, presentarles el pasaje que vamos a exponer en este momento. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, pero era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Wow, bendita la palabra del Señor, hermanos. Qué episodio, qué historia la que veremos en esta tarde. Permítame introducir este mensaje con una de las noticias más escandalosas que sacudió al mundo evangélico reformado en el año 2024, y fue la caída del pastor Steve Lawson. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de este hermano, de este pastor. Steve Lawson no era cualquier hermano. Este hombre fue un gran líder, un gran pastor, conferencista muy reconocido a nivel internacional. Por muchos años, Steve Lawson fue miembro de la junta directiva y profesor asociado del ministerio Ligonier. No sé si han escuchado de ese ministerio, Ligonier, fundado por el pastor R.C. Sproul. Asimismo, Steve Lawson también fue parte del equipo de doctorado en ministerio en el seminario Máster, fundado por el pastor John MacArthur. No estamos hablando de cualquier persona, hermanos. Este hombre era un pastor, un líder, un doctor en teología. Y la pregunta es: ¿qué hizo Steve Lawson? ¿Qué pasó con este hombre? Por muchos años había sostenido una relación amorosa con una mujer mucho más joven que él, estando él mismo casado. Imagínate eso. En otras palabras, Steve Lawson cayó en pecado de fornicación, de adulterio. En el año 2024, hermanos, esto sacudió de verdad hasta a mí mismo, sorprendido yo. Preguntas aquí y allá acerca de por qué sucedió una cosa semejante. ¿Cómo un pastor de sana doctrina, reformado, bíblico, un hombre que conocía profundamente las Escrituras, pudo haber caído de esta manera? ¿Cómo explicamos un acontecimiento así? La historia de Steve, hermanos, me recuerda muchísimo a lo que vamos a ver en esta tarde. Sabes, los fieles también caen. Los hombres de Dios también pueden tropezar. Y la historia de Abraham, así como la historia de Steve Lawson, es un fiel testimonio de eso que estoy diciendo. Lo que vamos a ver a continuación es la historia nada más y nada menos que de la caída, el tropiezo de Abraham. Tal vez tú te preguntas: pastor, ¿estamos hablando del mismo Abraham?
del hombre de fe, del amigo de Dios, del que nos contabas el domingo pasado, que elevó altares al Señor y proclamó, fue el primer evangelista en Canaán. ¿Estamos hablando del mismo Abraham? Sí, hermanos, ese hombre mismo, el amigo de Dios, el hombre de fe, el padre de la fe, el patriarca Abraham, tuvo grandes caídas. ¿Sabías eso? Grandes caídas, escandalosas caídas. Y lo que Moisés nos va a contar, que es el escritor de Génesis, es justamente una de esas muchas caídas que tuvo Abraham en su caminar con el Señor. Hoy les hablaré de 3 asuntos de la caída de Abraham. He titulado a este sermón "Cuando los fieles caen". Así he titulado. Puedes recordarlo, cuando los fieles caen. Y hay 3 asuntos que estaré presentándoles a ustedes. En primer lugar, veremos el contexto de la caída de Abraham. ¿Cuáles fueron las circunstancias? En segundo lugar, examinaremos las características de esa caída. ¿Cómo cayó ese hombre? ¿Qué hizo para caer? Y número 3, veremos la fidelidad de Dios frente a la caída de su siervo Abraham. Cuán fiel fue el Señor al levantar a este hombre. Así que en primer lugar, vayamos juntos a entender, a comprender el contexto de la caída de Abraham. Lean conmigo una vez más el versículo 10 de Génesis capítulo 12. Acompáñame con tu vista. Dice la escritura: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si usted recuerda, nosotros dijimos que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Creo que por ahí tengo un mapa, no sé si nuestros hermanos nos pueden facilitar. Abraham sale de Ur de los Caldeos y se dirige rumbo a la tierra prometida, tal como el Señor le había ordenado. ¿Recuerdas? Dios le había dicho: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y esa tierra era la tierra de Canaán. Pero en el camino, Abraham se queda por mucho tiempo en Harán. Y no sabemos por qué hizo eso este hombre. Pero lo cierto es que después de la muerte de su padre Taré en Harán, Abraham retoma su viaje rumbo a la tierra prometida. Agarra a su esposa, toma a Sara, toma a su sobrino Lot, a todos los bienes que había ganado en Harán y a las personas que había adquirido allí, y se dirige rumbo a la tierra prometida. Y llegó Abraham llegó a Canaán, hermanos. Cuando llegó a Canaán, la primera ciudad que Abraham visitó fue la tierra de Siquem, la ciudad de Siquem. Esta era una ciudad muy comercial. Y allí Abraham, específicamente en el encino de Moré, que era un árbol. Encino es un árbol, y Moré en hebreo significa maestro. Era el árbol del maestro, donde los adivinos, los hechiceros de Canaán emitían sus oráculos, enseñaban sus doctrinas. Ahí mismo en Siquem, en el encino de Moré, Abraham adora a Dios, levanta un altar al Señor. Una vez que sucede eso, Abraham se dirige más al sur y desciende hacia Betel, lo que ahorita, hermanos, es Jerusalén. En ese tiempo, en la época de Abraham, se conocía como Betel. Y ahí Abraham, en Betel, como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí Abraham también levanta otro altar al Señor y proclama el evangelio. Es sorprendente. Abraham habla acerca del carácter del Señor y se convierte en el primer misionero en el Antiguo Testamento, proclamador del evangelio. Una vez que llega a Betel, Abraham sigue su viaje y desciende, sigue bajando hacia el desierto del Negev. Así hemos terminado Génesis capítulo 12, versículo 9. Leamos otra vez, Génesis 12, 9. Mira lo que dice el texto. Y Abraham partió de allí, de Betel, dice, caminando y yendo hacia el Negev. Si tú puedes ver aquí en la pantalla, Negev está por acá, hermanos, a este lado. Eso pertenece, Negev, es un desierto, pertenece a Canaán, a la tierra de Canaán. Ahí está Abraham en nuestro texto, en el Negev. Pero algo sucede en el Negev, o sea, en Canaán, cuando Abraham llega. Canaán le espera a Abraham con una terrible hambruna. No era cualquier hambruna la que estaba sucediendo en Canaán. El texto dice,
era grande el hambre. La vida del patriarca, hermanos, ahora está en peligro. El versículo 10, vayamos ahora a nuestro texto, dice el pasaje: hubo entonces hambre en la tierra, dice el verso 10 de Génesis 12. Y la última parte dice: porque era grande el hambre en la tierra. O sea, en Canaán no había alimento, no había qué comer. Imagínate eso. Una hambruna azotaba las tierras de Canaán. Y esto, escucha lo que voy a decir, y esto no era otra cosa que una prueba del Señor. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es esta hambruna? Bueno, esto, hermanos, es una prueba del Señor. Dios es el que está llevando a Abraham a esta hambruna. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿quién le dijo a Abraham que salga de Ur de los Caldeos? ¿Quién, hermanos? Respondamos. ¿Quién le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de esa tierra donde hay mucha comida, a Canaán, donde hay hambruna? ¿Quién le dijo eso? Dios. ¿Quién hizo que Abraham llegara a Canaán justo cuando Canaán está pasando por esta hambruna? Dios. Dios es el que está llevando al patriarca a esta aflicción. La hambruna que Abraham va a enfrentar aquí es una prueba del Señor. Hermanos, esto es un principio fundamental en la historia de Abraham. A veces cuando nosotros pensamos en pruebas, cuando nosotros pensamos en problemas, en aflicciones, siempre pensamos en Satanás. Nunca casi pensamos en Dios, ¿verdad? Un accidente ha pasado y nunca decimos: oh Señor, tú has traído mi accidente. No, decimos: Satanás está seguramente en esto, me quiere destruir. Es cierto que Satanás es el maligno. Es verdad que Satanás te hiere. Pero sabes, por encima aún del mismo diablo está la soberanía de Dios. Es Dios el que te lleva, hermano, hermana, es Dios el que te lleva a tus aflicciones. Es Dios el que te conduce, como lo hizo con Abraham, a las pruebas, a los problemas en tu vida. ¿Recuerdan a Job? ¿Saben la historia de Job? Job lo perdió todo. Y es verdad que Satanás lo hirió. Satanás le quitó a su esposa, perdón, a sus hijos, le quitó sus bienes. Pero cuando Job recapacita en lo que le está pasando, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Satanás me quitó. ¿Eso dice, hermanos? Y machácalo con el Señor. No dice eso, ¿verdad? No dice Job eso. Job no reprende al diablo: reprendo todo espíritu del diablo que no. Job dijo: Jehová dio. Y Jehová el soberano, Él me quitó. Mi vida está en sus manos. Él ocasionó esto. Él me llevó por esta aflicción. Él me dio, Él me quitó. Bueno, hermanos, la prueba de la fe viene de parte del Señor. La verdadera fe siempre tiene que ser probada. Voy a repetir eso. Escucha, la verdadera fe, la verdadera confianza en Dios siempre tiene que ser puesto a prueba. Y para que sea probada esa fe, Dios tiene que usar la hambruna, tiene que usar las aflicciones. Para Abraham fue una hambruna, para ti puede ser la muerte de tu hijo, un problema familiar, un problema económico, la falta de trabajo, una enfermedad, un accidente. Yo no sé, hermano, pero todas esas pueden ser pruebas que el Señor está poniendo en tu camino para probar tu fe. Y la pregunta es: pastor, ¿para qué el Señor prueba nuestra fe? ¿Para ver cómo reaccionamos? Uy, pero Jeremías, imagínense a Dios, hermanos, pero Jeremías no sabía cómo reaccionarías, pero mira cómo estás reaccionando, Jeremías, en la enfermedad de tu hijo. No, hermanos, para Dios nada es de sorpresa. Dios nada le sorprende. Escucha esto: Dios te prueba para que tú mismo te conozcas. Decía Charles Swindoll: Él nos da pruebas para revelarnos a nosotros mismos quiénes somos. ¿Sabías eso? ¿Por qué hay problemas en tu vida? ¿Por qué estás pasando por aflicción, hermano? ¿Por qué?
Porque Dios quiere que te conozcas a ti mismo, quién eres. A veces nos consideramos tan super cristianos, hermanos. A veces nos consideramos tan fuertes y pensamos que nada nos va a pasar, que vamos a poder afrontar. Si yo les preguntaría en este momento, ¿cuántos confían en Dios? Levanten su mano. No, no levanten, hermano. Todos. Hasta los niños. ¿Niños confían en el Señor? Sí, pastor, confío. Todos confían. De hecho, las mamás siempre dicen, ¿verdad? Agárrate de la mano del Señor. Yo siempre estoy agarrándome del Señor. Yo siempre estoy con el Señor. Todo el mundo puede decir confiar en Dios. La boca habla todo, hermanos. Pero ¿sabes dónde realmente se sabe eso? ¿Dónde se sabe si realmente estás confiando en Dios? En la prueba. En la prueba. La prueba revela quién eres. Ahí viene una historia donde un jovencito estaba detrás de un pastor que llevaba un martillo. Y el pastor iba con su martillo, el joven cada vez iba detrás de él. Y en una de esas el pastor se da la vuelta y le dice al joven, ¿por qué tanto me estás persiguiendo? Le dice al joven. Y el joven le dice, pastor, es que quiero ver a ver cómo reaccionas cuando te das el martillazo en tu dedo. A ver, quiero ver qué dices. Claro, hermanos, porque ahí es donde nos conocemos. En la aflicción, ahí yo sé quién eres tú. Ahí tú sabes quién eres, quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes están contigo. Tú conoces a las personas en la aflicción. Los verdaderos amigos van a estar ahí, los falsos se van a ir. Hermanos, las aflicciones, las pruebas, los problemas, Dios las permite para que una vez que entendamos en dónde estamos fallando, mejoremos. Dios quiere transformar nuestras vidas, hacernos más semejantes a Cristo, pero necesitamos las pruebas para darnos cuenta dónde están nuestros puntos débiles, en dónde estamos fallando. Y eso es justamente lo que Dios ocasionó en Abraham. ¿Te das cuenta? A veces, hermanos, la prueba, el problema, la aflicción, no, yo no quiero escuchar, pastor, ¿por qué estás hablando de esas cosas? No. A mí me han dicho que seguir a Cristo es una vida light, ¿no? Es una vida chévere, pastor. ¿Cómo estás hablando así? El evangelio de la prosperidad. ¿Te dan cuenta cuán diabólico es eso? Pare de sufrir. No, nada que ver, hermanos. Para Abraham no hay pare de sufrir aquí. Para Abraham hay alístate para sufrir. ¿Te has dado cuenta? Dios le lleva a Abraham al sufrimiento, a la hambruna. Cuando vengas a Cristo todos tus problemas se acabarán. Cuando vengas a Cristo Él te prosperará tu camino, te sanará, te hará más rico. ¿Han escuchado esas cosas? Todo eso es diabólico, todo eso viene del maligno. Jesús nunca prometió a sus discípulos que los que vendrían a Él tendrían la lotería, tendrían una vida ya comprada. No, hermanos, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. La prueba viene de parte de Dios con propósitos buenos. Y la gran pregunta ahora viene, ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo Abraham respondió ante semejante prueba? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, las características de la caída de Abraham. Ahora acompáñame con tu Biblia, hermano. Por favor, imagínate lo que va a ocurrir ahora. Abraham está pasando hambre. Y dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Uy, qué sinvergüenza, hermanos. Di que eres mi hermana, le dice a Sara. Vas a decir que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Uy, hermanos, tanto que podemos decir de esos, de esos simples versos. Pero quiero mostrarles algunas observaciones a esos pasajes. Lo primero que Abraham hizo, hermanos, para caer, porque va a caer rotundamente aquí. Lo primero que él hizo, hermanos, fue alejarse de la voluntad de Dios. Ahí es donde comienzan las grandes caídas, cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios. Recuerda esto, por favor, recuerda, préstame atención.
Si tú has escuchado los sermones de estos domingos, yo te pregunto, ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a Abraham en Ur de los Caldeos? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El mandato fue claro, ¿sí o no, hermanos? El mandato fue expreso. No necesitas exégesis para eso. Abraham, sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. La voluntad de Dios, el querer de Dios era que Abraham se quedara en Canaán, la tierra prometida. Esa es tu tierra, Abraham. Pero mira lo que está pasando aquí. En el verso 10 de Génesis 12 dice que Abraham no se quedó en Canaán, sino que salió de Canaán y se fue a Egipto. Imagínate eso. Dios le dijo, Abraham, es Canaán. Y Abraham dijo, no, Señor, es Egipto. Dios dice una cosa, pero Abraham hace otra cosa. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Dios te dice que hagas algo, pero tú haces todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. Abraham está contra aquí la voluntad del Dios soberano, de su Señor. En ningún momento Abraham tenía que salir de Canaán. Dios no había dicho a este hombre, vas a salir de ahí. No importa lo que sucede en Canaán, no importa las circunstancias. Abraham, esta es la tierra que te he prometido. Tienes que quedarte en Canaán. El texto dice que Abraham se fue a Egipto y se fue a morar allá. ¿Han visto eso? El verso 10. Se fue a vivir allá. Él quería vivirse en Egipto. Había llegado el momento de probar la fe del patriarca, hermanos. La aflicción, la prueba. Ahí estaba la prueba frente a él, el examen. El hambre estaba frente a sus ojos. ¿Qué hará Abraham? ¿Se quedará en Canaán o irá a Egipto? Y Abraham, en vez de levantar un altar, imagínate, él era un adorador del Señor. En vez de levantar un altar y pedir la dirección de Dios, Señor, ayúdame por favor. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Me falta la fe, Señor, auméntame, estoy con hambre. En vez de confiar en Dios, en vez de aferrarse a su palabra, Abraham decide confiar en su propia sabiduría, en su propia razón, en sus propias ideas. Quiero que oigas esto. Satanás te tienta con ideas. ¿Sabías eso? Cuando vas a Génesis capítulo 1, en Adán y Eva, Adán no fue a ellos con una pistola y les dijo, a ver, sepárense de Dios, apártense de Dios. Él no vino con un revólver, él vino con ideas. Y le dijo a Adán y a Eva, miren, si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Wow, esa es una idea, serán como Dios. Él viene con ideas. Y si compras una casa, y si cambias de auto, y si tienes mejores de trabajo, y si mejor te vas a otro país, si mejor haces esto, él viene con ideas, hermano. La tentación en la prueba viene a través de pensamientos. Y si hago esto, y si pienso de esta manera, a Abraham le surgió una ideita. Estoy de hambre, pues ¿dónde debo ir? Bueno, ¿qué tal si me voy a Egipto? Es una idea, me voy a Egipto. Ahora, escuchen esto. La idea, una idea, un pensamiento no es pecaminoso en sí. Aquí el problema no es Egipto, hermanos. Ir a Egipto, si tú vas a Egipto ahorita no es pecado. El problema de Abraham no era, el pecado de Abraham, disculpa, no era irse a Egipto. El pecado de este hombre, ¿sabes cuál era? Es que se había apartado de la voluntad de Dios. Este hombre no buscó el rostro del Señor, la dirección de Dios en la prueba. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente, así como Abraham. Tratamos de solucionar nuestros problemas usando estrategias humanas, carnales, en vez de depositar nuestra vida en la voluntad de Dios, en las manos del Señor. Ahora, tal vez tú te preguntarás, ¿y qué es la voluntad de Dios? Pastor, ¿qué es? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Hermano, ¿cómo sabías cuál era la voluntad de Dios para Abraham? ¿Cómo sabemos eso? Simple, escucha. Siempre preguntamos, Señor, ¿esta será tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Escucha, sabemos cuál era la voluntad de Dios para Abraham porque algo Jehová había dicho. La voluntad de Dios se encuentra en lo que Él
Dice, hermano, voy a repetir eso. La voluntad de Dios, de tu Dios, su voluntad, su deseo está en lo que Él dice, en su palabra. Él le había entregado su palabra a Abraham y él sabía, esa era su voluntad. Siempre cuando queremos analizar la voluntad de Dios, hermanos, siempre tratamos de analizar en base a lo que funciona. ¿Te has dado cuenta? Nos pasa eso. Si algo funciona, es la voluntad de Dios. Por ejemplo, me pasaba a mí cuando era niño. Yo decía, a ver, el día de hoy quiero saber la voluntad de Dios, si voy a aprobar mi examen o no voy a aprobar mi examen. ¿Y sabes qué hacía? Agarraba una moneda y decía, sale cara, es la voluntad de Dios. Sale escudo, no es la voluntad de Dios. ¡Ting! Daban. Escudo. No, no es la voluntad de Dios, no voy a aplazar. ¿Se entiende? No, que así hacemos. ¿Cómo sé cuál es la voluntad? Señor, a ver, si me sale bien este trabajo, es tu voluntad. Señor, si en este viaje me va bien, gano bien, es tu voluntad. Claro, analizamos, examinamos su voluntad en base al dinero, en base a las cosas materiales. Si tengo más posesiones, estoy en la voluntad de Dios. Entonces los pobrecitos no están en la voluntad de Dios. No, hermano, no. Escucha, esto no es así. Pastor, mira aquella hermanita, se ha casado con el incrédulo, pastor. Una vez así me dijo una hermana, se ha casado con el incrédulo, pastor, y le ha evangelizado al jezabelino. Y se ha convertido, y mira qué linda pareja que hacen, pastor. Yo también quiero convertir a los jezabelinos en este mundo y casarme con un incrédulo, pastor. Yo creo que es la voluntad de Dios, porque a esta hermana le funcionó. No, no todo lo que funciona es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra, hermano. La voluntad de Dios está en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho es que no se unan en yugo desigual. No te unas, joven, no te unas. Esa es la voluntad de Dios. Y Él sabe por qué te ha dicho eso. Pero Abraham no hizo caso. Abraham olvidó la palabra, olvidó la promesa del Señor y se aferró a sus propias ideas. Y eso ocasionó una terrible catástrofe. Y eso, hermanos, lo que leímos hace un momento. ¿Qué hizo Abraham ahora al desprenderse de la voluntad de Dios? Pues bueno, se fue a Egipto. Y antes que llegue a Egipto, Abraham tiene otra idea. Y mira a Sara. Y la mira y, uy, no, pero mi esposa es demasiado bonita. ¿Se entiende? Sara, cachamosita, hermosa es mi esposa. No, aquí corre un peligro. Si entramos a Egipto, los egipcios me lo van a codiciar y por ahí el rey de Egipto me la codicia y va a querer tomarla como mujer. Y se va a enterar que soy su esposa y me va a querer matar a mí. No lo puedo permitir. Entonces Abraham le dice a Sara, sabes, una vez que entremos a Egipto, Sara, tú vas a decir que no eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. Miren el sinvergüenza, hermano. Le vas a decir a todos los que pregunten, ¿quién eres tú? Tú vas a decir, soy la hermana de Abraham. Y yo te voy a saludar, ¿cómo estás, hermana? ¿Se entiende? Siendo esposos. Abraham, escucha esto. Abraham tuvo el descaro, tuvo la decencia de mentir y hacerle mentir a su propia mujer con tal de salirse con la suya. ¡Qué hombre! El patriarca Abraham, el hombre de Dios, hermanos, es mentiroso. ¿Sabían eso? Es un mentiroso. Y no solo eso, está provocando a su esposa a que mienta así como él. Qué diferente Abraham a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, esto es grandísimo. Abraham, ¿por qué quiere que mienta a su esposa? Porque él quiere vivir, porque él quiere ser rico. En otras palabras, está diciendo a su mujer, mira, Sara, yo quiero que tú mueras para que yo viva. Yo quiero que tú seas pobre para que yo sea rico. Y de verdad Abraham fue rico, hermanos. Dice el verso 16, acompáñame ya con tu Biblia en Génesis 12, que el faraón, después de haberse enterado que Abraham es su hermana, el faraón está entendiendo eso, dice que le da como dote por causa de Sara ovejas, vacas, asnos, ciervos, hasta camello le da, hermano. Imagínate, en nuestra cultura un camello es como un FH, hermanos, chino, moderno, camión grandote, y le da, no solo uno, camello, le da tráiler, le da como dote, ovejas, vacas, y le da mucha riqueza. Y Abraham tiene plata, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué, hermano?
a costa de sacrificar aún a su propia mujer. A este hombre no le importaban los sentimientos de Sara, no le interesaba qué es lo que ella pensaba, con tal de que él se salga con la suya, con tal de que él sea liberado, salvado. No importa su mujer donde esté. Oh, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es tan distinto. Nuestro Señor Jesucristo murió para que su esposa tenga vida. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser pobre para que su iglesia, su esposa, sea rica, enriquecida. Dice la Biblia que Él bendijo a su iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero Él tuvo que ser pobre, venir a este mundo y nacer en un pesebre. Qué diferente nuestro esposo, nuestro bendito Salvador. Pero Abraham no. Abraham se está comportando aquí como un patán. Así son los hombres tontos. Así son los necios. Solo piensan en ellos mismos. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo se habrá sentido Sara en ese momento? Yo imagino a Sara en el palacio del faraón entrando y el faraón coqueteándola. Sarita, ¿cómo estás? Tratando de acariciarla, porque ya estaba desposada, era de novia del faraón. Veo a Sara viéndole a Abraham caminando ahí con sus ovejas, con sus vacas, con sus camellos. Oh, bien chocho, él vivo, todo, pero su esposa encerrada en ese palacio, mirando a su esposo cobarde, mirando a su esposo fusilánime, egoísta, pensando únicamente en él. Imagínense el corazón de esa mujer, hermanos. Hermana, déjame poner este ejemplo. Imagínate que tu esposo de repente está en la calle y viene una persona y dice: oye, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Tú no la conoces. Y de repente el amigo le dice: ¿y quién es esta mujer? Y tu esposo dice: ella es mi hermana. En Cristo es mi hermana. ¿Y tú qué? Sí. Y le dice el hombre, le dice: oye, bonita, oye, tu hermana. Me quiero casar hoy, bonita está. ¿Te puedo pedir la mano? ¿Dónde está tu papá? Y tú: sí, pero tienes que darme, pues, hermano, casa, por lo menos, alguito, pues, para el dote. Hermana, ¿qué pensarías de ese hombre? ¿Qué dirías de ese hombre, hermano? Hermana, ese era el corazón de Sara. Y así hay tantas mujeres el día de hoy, hermanos, tantas mujeres que sufren por causa de hombres. Voy a repetir eso. Estoy seguro que en este salón hay mujeres que sufren por causa de hombres egoístas. El hombre pancho, el hombre feliz, chocho de la vida. Pero la mujer es el que a veces paga los platos rotos de la casa. Es la que tiene que alimentar a los hijos. Es el que tiene que a veces guiar a la familia. Tiene que soportar aún a ese esposo inmaduro, egoísta. Pero el hombre está tranquilo. El hombre no hace su trabajo, es cobarde. Es ser el corazón de Sara. Y es aquí donde interviene el Señor, y eso nos lleva a nuestro último encabezado: la fidelidad de Dios. Aquí Dios dice: hasta aquí vas, basta ya. Dice el versículo 17, la última parte: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. La fidelidad de Dios. Hermana, Dios conoce tu aflicción. Dios conoce, hermana, tu arduo trabajo por tu esposo. Hermana, Dios sabe lo que estás pasando. Él entiende cómo es el carácter de tu marido. Él sabe que tu marido te ha abandonado, te ha dejado. Él sabe que en ocasiones ese mismo hombre ha sido duro contigo y aún con hijos te ha abandonado. Un hombre egoísta, un hombre que solo piensa en él. Claro, él está feliz. Y parece que no hay justicia, hermana. Parece que todo parece normal, eso. Como si las cosas sucedieran así y así tiene que ser. Pero no es así. No es así, hermana. Tarde o temprano Dios colocará las cuentas. Dios arreglará cuentas con cada hombre. Y hermano, esta es una advertencia para nosotros como hombres.
tarde o temprano, Dios dirá basta, basta, hasta aquí llegaste. Lo hizo con Abraham. Dice el texto que él hirió a Egipto con una plaga, con una enfermedad, de tal manera que el faraón se dio cuenta, no se sabe cómo, que la causa de esta plaga era que estaba con una mujer que no tenía que ser para él, Sara. El faraón se da cuenta y manda a llamar a Abraham. ¿Dónde está Abraham? Tráigalo. Imagínense a Abraham, hermano, en su hamaquita. ¿Se entiende, verdad? Con sus vaquitas. Abraham, relajado el hombre, hermano, relajado, Pancho, ahí en la cama, los hijos, todos están ahí. Abraham durmiendo, Abraham relajado, claro, tiene plata. Faraón lo llama, ven, ¿dónde está ese hombre? Y Abraham llega y Faraón le dice, ¿qué me has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has dicho que esta mujer es tu hermana cuando era tu esposa? Esa frase, ¿qué has hecho?, se repite en Génesis una y otra vez, hermano, y es una frase que viene de parte de Dios. ¿Recuerdas cuando Adán pecó? Adán le dijo, ¿recuerdas? ¿Qué has hecho? Y Dios usando a Faraón otra vez. Abraham, despierta, hijo, despierta, hombre. Mira lo que has hecho, tu esposa está sufriendo por causa de ti. Y hermanos, es una vergüenza, de verdad es una vergüenza. ¿Saben por qué? Porque se supone que es Abraham, el hombre de Dios, Abraham, el hombre de la fe, el que construyó altares al Señor, el gran predicador, el misionero. Él debía predicar al faraón, él debía enseñarle la palabra al faraón, porque Abraham tenía el conocimiento del Dios verdadero. Pero Faraón, un impío, qué vergüenza, hermano, le está haciendo entender a Faraón cuál es la voluntad de Dios. Vete, lleva a tu esposa, sal de aquí, vete a Canaán. Aquí tú no tienes que estar, regresa donde Dios te ha dicho. Un impío le está diciendo a un cristiano, wow, hermanos, esto es, un impío le está diciendo a un cristiano cómo tiene que actuar con Dios. ¿De verdad eso pasa, hermanos? ¿Pasa? Yo a veces escucho jóvenes que están en la universidad y de verdad el joven como peor que un impío se comporta. Conocen a gente, cristianos, que su boca, hermanos, es peor que un incrédulo. Su vida de ese hombre, esa mujer es tan sucia y tiene el título de cristiano. Es cristiano, va a la iglesia, ora o levanta sus manos. Y llega el punto donde aún el vecino le dice, pero ¿por qué estás bailando? Siendo cristiano, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué estás hablando esas cosas si eres un cristiano? El impío tiene que hacerle dar cuenta al cristiano cuál es la voluntad de Dios. ¡Qué vergüenza! Eso le ocurrió a Abraham. ¿Cómo se supone que tú, siendo un hombre de Dios, vas a mentir a Abraham y vas a decir semejante cosa? Vete de aquí. Una vergüenza. La caída de Abraham, ¿te das cuenta, hermano? Fue estrepitosa. Yo me imagino a Abraham ocultando su cabeza. ¿Qué he hecho? ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Se entiende? No quiero ver a nadie. Agarró a Sara. Imagínense, la volvió a mirar. Vámonos. Rumbo a Canaán. Fin de la historia, hasta aquí. Déjenme, hermanos, por favor, brevemente. Por favor, les ruego, hermanos, que me tengan paciencia. Quiero aplicar esta enseñanza específicamente con algunas directrices para nosotros. Aquí está la historia. Hemos aprendido hasta aquí cuál fue el contexto de la caída de Abraham, la hambruna. Vimos las características de su caída. Se alejó de la voluntad del Señor y eso le llevó a Abraham a ceder a la tentación. Mintió, hizo mentir a su esposa. Y por último vimos la fidelidad del Señor. Dios fue fiel con este hombre, lo salvó, lo rescató, igual a Sara. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, hermano, escucha bien, esta historia nos enseña a no subestimar el pecado. Voy a repetir esto. Nunca, escucha esto por favor, hermano, hermana, si eres un cristiano, nunca subestimes el pecado. Nunca digas nunca jamás.
Cuando veas a una persona caer, tal vez ahorita tú tú dirás, pucha, qué tremendo Abraham, qué sucio, qué hombre, ¿se entiende? Ay, cómo mintió. Jamás yo haría eso. Así hablamos, ¿verdad, hermanos? Ay, mira cómo ha pecado la hija de este hermano, el hijo de este hermano. Jamás, mi hija nunca haría eso. Mi hijo jamás. El que me toque, amigo, nunca digas nunca. Decía Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, el que piensa ser fuerte. Cuidado, dice Pablo, cuidado que sea el que va a caer. Cuidado que llegue tu turno, hermano. Cuidado que llegue tu turno, hermana, y tú estés en la misma posición de aquel que cayó. Nadie se levanta por la mañana y dice, oh, el día de hoy voy a caer. No, hermano, nada. O tú te levantas así. Todos nos levantamos. Oh, Señor, gracias por el día de hoy. Voy a hacer tu voluntad. Así nos levantamos con las mejores vibras. Pero ahí viene la crisis. El Señor pone en el día un problema, un obstáculo pone. Y ahí es donde el cerebro, la cabeza, empieza a procesar esa información y tiene dos opciones: o enfocarse en lo horizontal o enfocarse en lo vertical. Voy a repetir eso. Viene la crisis, el problema, y el cerebro dice, bueno, está en la circunstancia, está el problema aquí ahora. Y el cerebro dice, bueno, ¿cómo proceso esto? ¿Lo proceso en el plano horizontal? Eso hizo Abraham. ¿Hay hambre? Bueno, hermanos, si hay hambre en Bolivia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes, hermanos? Pastor, me viajo a Chile. ¿Sí o no? Pastor, me viajo a Argentina, no sé, a España me viajo. Plano horizontal. ¿Notas? Estás evaluando tus circunstancias de acuerdo a lo que tus ojos ven. O la otra opción es lo que Abraham no hizo: evaluar tus circunstancias en base al plano vertical. La pregunta ahí es, Señor, escucha esto, Señor, ¿cuál es el propósito de esto que me está pasando? Señor, ¿cuál es tu voluntad con este problema? Y eso me lleva a según mi segunda aplicación. No simplemente no subestimes al pecado, sino también lo que nos enseña esta historia es que tienes que poner interés siempre en la palabra de Dios. Hermano, yo te pido eso, por favor. Pon interés, presta atención, escucha, abre tu corazón para oír la palabra, lo que se predica domingo tras domingo en este púlpito. Hoy, hermano, ven dispuesto a recibir la palabra. Memorízate, anótate lo posible, porque ahí está la voluntad de Dios. Es en su palabra, en lo que está aquí escrito. Eso significa que si tú no sabes este libro, si tú no estudias, no te preparas en este libro, no sabes cuál es la voluntad de Dios, no vas a conocer. Evalúa tus caídas y te vas a dar cuenta que todas han seguido un mismo patrón. No sabes la palabra, por eso has tomado una mala decisión. No has atesorado la palabra, te has olvidado como Abraham. Vino la prueba y te has separado de la palabra. Te has olvidado del Señor, sus promesas. Y han venido a tu cabeza ideas, pensamientos, y has seguido los dictámenes de tu necio corazón. Oh, hermano, busca el rostro de Dios. Oh, hermano, busca su voluntad. Su voluntad está en su palabra. Jóvenes, ¿con qué limpiar el joven su camino? ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, escucha eso. ¿Con qué puedes limpiar tu camino? Con guardar, abrazar, atesorar la palabra de Dios. Pon interés siempre en la palabra. Evita colocar a las personas en un pedestal. Oh, hermanos, tenemos tanto de eso. Nadie excepto Cristo tiene que estar en el centro de tu corazón. A veces somos tan fanáticos, hermanos, tan fanáticos de las personas. Para muchos cristianos, en ese pedestal puede estar un predicador, un pastor. El pastor Jeremías. Pastor Jeremías, tremendo pastor. No. Pastor Daniel, pastor Alfredo.
Uy, no, hermano, no hay un pastor mejor que esto, pastor. No, hermano, no coloques en un pedestal. ¿Sabes por qué? Porque somos hombres. Y nunca vamos a poder satisfacer todos los intereses de tu corazón. No coloques a nadie en el pedestal. Ahora otros, claro, no tienen al pastor en el pedestal, pero tienen a sus hijos, a tu hijo, a tu hija. No, jamás mi hijo va a hacer esto, nunca va a hacer esto, jamás. No me hablen de mi hijo así, no me digan de mi hija así, nunca. Mi hijo está en un pedestal, tu hijo, nadie le puede tocar, nunca va a hacer eso. Cuidado, es hombre, es mujer, no es Cristo. Decía Charles Swindoll, los fieles caen, los fuertes pueden llegar a ser débiles, los poderosos e influyentes invariablemente están parados sobre pies de barro, los héroes pueden desmayar y los que respetamos pueden dejarnos sintiéndonos tan desanimados que comenzamos a preguntarnos si acaso existe alguien en quien se pueda confiar. Wow. Por eso el título de esta prédica fue Cuando los fieles caen. Cuando los fieles caen, todos estamos exentos a caer. Termino con esto, por favor. 2 aplicaciones más. Tu intransigencia puede afectar a las Saraís que te rodean. Voy a repetir eso. Tus intransigencias, hermano, hermana, tus debilidades, tus pecados, ten esto en cuenta, pueden afectar a las Saraís que te rodean. Abraham era mentiroso. Esa era su debilidad, mentir. Pero esa debilidad impregnó, dañó, contagió a su propia mujer. Hermano, recuerda, tu pecado no solo te afecta a ti, tu pecado también afecta a todos los que te rodean. Te afecta, hermanos. A mí a veces, hermanos, y yo tengo que ser muy honesto, a veces no me gusta comer cierto tipo de comidas. Y a veces mi esposa lo cocina. ¿No les ha pasado eso, hermanos? De hambre has venido y te has soñado con tu platito favorito y tu esposa otra cosa ha hecho. Y justamente te ha dado lo que no te gusta. Y me pasó a mí muchas veces. Y a veces, ¿sabes qué hago, hermanos? Pero no, pues esta comida, ¿se entiende? Yo quiero papa. Tú me estás dando aquí plátano cocido. Le digo a mi esposa colombiana, hermanos, plátano cocido, lo cose el plátano. Yo quiero papa. ¿Dónde está mi papa? ¿Por qué no he hecho la papa? Y ahí están mirándome Eitan y Matías. Y llega la siguiente semana y mamá les manda un plato de comida en el colegio. Y le preguntamos, ¿por qué no has comido? Es que no me gusta. ¿Por qué no has hecho papa? ¿Dónde está la papa? Y yo le pego. ¿Por qué estás discutiendo a tu mamá? ¿Por qué? Y yo, mis intransigencias afectan a las Saraís que me rodean. Hermana, todo lo que haces, tus debilidades, hermano, todo lo que hablas, todo lo que haces, todo lo que eres, no solo te afecta a ti, también afectan a los que te rodean. Nunca olvides eso. Esa es la lección en Abraham. Y por último, las intransigencias, las debilidades también afectan a los que no conocen al Señor, afectan a los faraones. Hermano, lo que tú hablas en tu camión, hermano, cómo tú trabajas, cómo te diriges, afecta a tus amigos que están al lado de ti. ¿Sabías eso? Ay, pero el cristiano habla nomás así, y hablan así, pero mira, ese siendo cristiano tan malo, así he escuchado de aquí de nuestra iglesia, siendo tan malo. Uy, mira, así se ha casado. El faraón dice, mira, ¿cómo? Se está tomando, se está bailando carnaval, se está jugando. Mira a sus hijos, mira,
Todo lo que haces no solo afectan a los que te rodean en tu casa, sino afectan a los faraones. Hermano, cuida tu testimonio y sobre todo cuida la reputación del evangelio. A nuestro Señor Jesucristo le costó su propia vida, hermano. Cuida la reputación de tu Señor. En tu frente tienes un nombre exaltado, elevado, muchísimo, un nombre muy honorable, Cristo, cristiano. Hermano, vive conforme al llamado que se te ha hecho. Dale honor al nombre de Cristo. No avergüences el evangelio. Donde tú vayas, joven, en tu universidad, habla con las palabras de Cristo. Hermana, cuando trates a tu esposo, trátalo como Cristo te enseñó a tratarlo. Hermano, cuando tú ames a tu esposa, ámala como Cristo te dice que la ames. Tienes un logo aquí que estás llevando donde tú vayas. Eres cristiano. No avergüences el evangelio, por favor, no lo hagas. Cristo no se merece eso, ni Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si hay alguien aquí, hermanos, que aún está en Egipto, joven, señorita, que aún permaneces allá, hoy el Señor, así como hizo con Sara, quiere darte libertad. Sé libre. Sé libre. Ven a Cristo. ¿Sabes? Dios le dijo a Abraham que salga de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Aprendimos esto hoy. Y la pregunta es, de nosotros, ¿dónde está nuestra Canaán? ¿Dónde está nuestra Canaán, pastor? Bueno, hermanos, nuestra Canaán es Cristo. Amén. Nuestra Canaán es Cristo, hermanos. Amén. Él dijo a todos sus hijos y aún a los inconversos: ven a mí, vengan a mí. Yo soy Canaán, vengan a mí todos los cansados, trabajados, que yo les voy a hacer descansar. Vengan. Acércate, ven a Canaán, sal de Egipto. No tienes que estar en el mundo. Cristo quiere darte libertad.